Consulte usted cualquier enciclopedia. Pregunte cuál fue el primer país libre en la historia de las Américas. Recibirá siempre la misma respuesta: los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos declararon su independencia cuando eran una nación con 650.000 esclavos que siguieron siendo esclavos, y en su primera constitución establecieron que un negro equivalía a las 3/5 partes de una persona. Y si a cualquier enciclopedia pregunta a usted cuál fue el primer país que abolió la esclavitud, recibirá siempre la misma respuesta: Inglaterra. Pero el primer país que abolió la esclavitud no fue Inglaterra, sino Haití, que todavía sigue expiando el pecado de aquella dignidad. Los negros esclavos de Haití habían derrotado al glorioso ejército de Napoleón Bonaparte, y Europa nunca perdonó esa humillación. Pero Haití pagó a Francia, como acaba de recordar Camille, durante 1 siglo y medio, una indemnización gigantesca por ser culpable de su libertad. Y ni siquiera eso alcanzó. Aquella insolencia negra sigue doliendo a los blancos amos del mundo. De todo eso sabemos poco o nada. Haití es un país invisible. Solo cobró fama cuando el terremoto del año 2010 mató más de 200.000 haitianos. La tragedia hizo que el país ocupara fugazmente la primera plana de los medios de comunicación en el mundo. Haití no se conoce por el talento de sus artistas, magos de la chatarra que convierten la basura en hermosura, ni se conoce por sus hazañas históricas en la guerra contra la esclavitud y contra la opresión colonial. Vale la pena repetirlo una vez más para que los sordos escuchen. Haití fue el país fundador de la independencia de América y el primero que derrotó a la esclavitud en el mundo. Por eso merece mucho más que la fugaz notoriedad adquirida por sus desgracias. Actualmente los ejércitos de varios países, incluyendo el mío y el de ustedes, continúan ocupando Haití. ¿Cómo se justifica esa invasión militar, como acaba de recordarlo Camille? Pues alegando que Haití pone en peligro la seguridad internacional. Nada de nuevo. Todo a lo largo del siglo XIX, el ejemplo de Haití constituyó una amenaza para la seguridad de los países que continuaban practicando la esclavitud. Ya lo había dicho Thomas Jefferson: de Haití provenía la peste de la rebelión. En Carolina del Sur, por ejemplo, la ley permitía encarcelar a cualquier marinero negro mientras su barco estuviera en puerto, por el riesgo de que pudiera contagiar la peste antiesclavista. Y en Brasil esa peste se llamaba haitianismo. Ya en el siglo XX, Haití fue invadida por los Marines por ser un país inseguro para sus acreedores extranjeros. Por eso los invasores empezaron por apoderarse de las aduanas
y por entregar el Banco Nacional al Citibank de New York. Y bueno, ya que estaban, se quedaron 19 años. El cruce de la frontera entre la República Dominicana y Haití se llama el Mal Paso. Hay un inmenso cartel que lo dice. Cuando llegamos por vía terrestre, Elena y yo a Haití, nos encontramos con eso. El Mal Paso. Era como una alarma encendida que nos estaba avisando: mucho cuidado, está usted entrando en el mundo negro, el mundo de la magia negra, la brujería. El vudú, la religión que los esclavos trajeron de África y que se nacionalizó en Haití, no merece llamarse religión desde el punto de vista de los propietarios de la civilización. El vudú es cosa de negros, ignorancia, atraso, pura superstición. La Iglesia Católica, donde no faltan fieles capaces de vender uñas de los santos y plumas del arcángel Gabriel, logró que esta superstición fuera oficialmente prohibida en Haití en 1845, 1860, 1896, 1915 y 1942, sin que el pueblo se diera por evangélicas. Se encargan de la guerra contra la superstición en Haití. Estas sectas vienen de los Estados Unidos. Estas sectas que se encargan de la guerra contra la superstición vienen de un país que no tiene fila 13 en sus aviones, ni piso 13 en sus edificios, donde, bueno, la mayoría de la población, no todos, pero la gran mayoría de la población, son civilizados cristianos que creen que Dios hizo al mundo en una semana. En ese país, el predicador evangélico Pat Robertson explicó en la televisión el terremoto del año 2010. Este pastor de almas reveló que los negros haitianos habían conquistado la independencia de Francia a partir de una ceremonia vudú celebrada en lo hondo de la selva, y que invocando la ayuda del diablo habían logrado la libertad. Y después el diablo, que les había otorgado la libertad, les estaba pasando la cuenta mediante el terremoto. ¿Hasta cuándo seguirán los soldados extranjeros en Haití? Bueno, ellos llegaron para estabilizar y para ayudar, pero ya llevan 7 años desayudando y desestabilizando a ese país que no los quiere. La ocupación militar de Haití está costando a las Naciones Unidas más de 800 millones de dólares por año. Si las Naciones Unidas destinaran esos fondos a la cooperación técnica y la solidaridad social, Haití podría recibir un buen impulso al desarrollo de su energía creadora, y así se salvaría de sus salvadores armados, que tienen cierta tendencia a violar, matar y a contagiar pestes mortales. Haití no necesita que nadie venga de afuera a multiplicar sus calamidades, y tampoco necesita la caridad de nadie. Haití no necesita ni quiere la caridad de nadie, porque como bien dice un antiguo proverbio africano, la mano que da está siempre arriba de la mano que recibe. Pero Haití sí necesita, Haití sí necesita solidaridad. Médicos, escuelas, hospitales y una colaboración verdadera que haga posible el renacimiento de su soberanía alimentaria
asesinada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras sociedades filantrópicas, además de la colaboración personal que Pedro acaba de evocar de Clinton, ¿no? Que hizo lo posible para lograrlo. Para nosotros, latinoamericanos, y quiero terminar con esto, esa solidaridad es un deber de gratitud. Será la mejor manera de decir gracias, gracias a esta pequeña gran nación que nos abrió las puertas de la libertad. Consulte usted cualquier enciclopedia. Pregunte a los esclavos que siguieron siendo esclavos y en su primera constitución establecieron que un negro equivalía a las 3/5 partes de una persona. Y si a cualquier enciclopedia pregunta a usted cuál fue el primer país que abolió, los negros esclavos de Haití habían derrotado al glorioso ejército de Napoleón Bonaparte y Europa nunca perdonó esa humillación. Pero Haití pagó a Francia como acá. ¿Cuál fue el primer país libre en la historia de las Américas? Recibirá siempre la misma respuesta: los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos declararon su independencia cuando eran una nación con 650.000 esclavos. La esclavitud recibirá siempre la misma respuesta: Inglaterra. Pero el primer país que abolió la esclavitud no fue Inglaterra, sino Haití, que todavía sigue expiando el pecado de aquella dignidad.